Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí impartiéndoles la palabra del Señor. Y yo le doy gracias a Dios principalmente por la escuela dominical, porque hace unos domingos el Señor habló a mi corazón con respecto a la obediencia. Y es así como vamos a empezar hoy, obedeciendo, porque en su palabra dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todos. Entonces, el tema de hoy se trata de la obediencia a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por esas personas que están viendo y escuchando este programa. Te pedimos para que tú ilumines sus mentes y abras sus corazones para que entres en ellos, para que ellos puedan recibirte a ti, amarte y recibir tu perdón. Gracias por tu palabra que será impartida hoy en el nombre de Jesús. Amén. En San Juan 14:15 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esas palabras en mi Biblia aparecen de rojo porque las dijo nuestro Señor Jesucristo y las expresó. Entonces nosotros como fieles servidores de Dios tenemos que obedecer esta palabra, que tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Dónde están esos mandamientos? Esos mandamientos los encontramos en este hermoso libro que todos al día de hoy lo conocemos como la Santa Biblia. La Santa Biblia es un libro muy especial. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dijo que debemos guardar sus mandamientos. Aquí hay muchos mandamientos y el principal de ellos es el amor. Y si queremos guardar sus mandamientos, debemos leer la palabra del Señor. Obedecer significa vivir conforme a los mandamientos. Este es un acto que refleja nuestra reverencia, amor, confianza en su sabiduría. Aquí Jesús muestra que la obediencia es ante todo una expresión de amor. El valor de la obediencia es muy grande. Cuando seguimos sus mandamientos, nos fortalecemos y nuestra relación con Él es más íntima. Alineamos nuestra vida a su voluntad y siempre vamos a hacer lo que Él dice. Obedecer es confiar plenamente en Dios, porque Él siempre desea nuestro bien y sabe lo que es mejor para nosotros. Obedecer a Dios puede requerir renunciar a algunas cosas que son de nuestra voluntad. Muchas veces significa dejar a un lado nuestros propios deseos, caminos aparentemente fáciles, para seguir lo que nos pide el Señor. En la Biblia nosotros podemos encontrar muchas historias especiales de hombres ejemplares que por su obediencia ahora son ejemplo para nosotros los seres humanos, cristianos o no cristianos. Son ejemplos a seguir porque llevaron su vida en obediencia a la palabra del Señor. La obediencia a Dios es una manera de demostrar amor, respeto, confianza en Él. Es entregar el corazón a Dios plenamente en su dirección para nuestras vidas. En Deuteronomio 5:33 podemos encontrar una palabra muy especial donde nos enseña
sobre la protección que nosotros los seres humanos recibimos al obedecer. La palabra de Dios dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ahí Dios había prometido a un hombre que iba a poseer una tierra. Dios había dicho a ese hombre qué hacer, dónde agarrar, por qué camino seguir. Y ese hombre hizo todo como Dios se lo había pedido. ¿Saben de quién les estoy hablando? Yo sé que ustedes me respondieron que estoy hablando de Abraham. Y es así. Por eso, aquí le habla al pueblo de Israel que ellos iban a tomar esa tierra, que les iba a ir bien, que iban a tener largos días en la tierra. Pero, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que andar por todo el camino con Dios, que tenían que seguir todo lo que Él les decía. Este versículo muestra cómo la obediencia nos conduce a una vida plena y bendecida. Es de bendición para mí escuchar en esa escuela dominical cuando el hermano se refería a Deuteronomio 28. Yo sé que ustedes en casa tienen tiempo para poder leer esta palabra. En el libro completo nos enseña acerca de lo que vamos a recibir cuando obedecemos y de lo que vamos a recibir cuando no obedecemos. En el versículo 1 y 2 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Estaba aprendiendo cuando estudiaba este estudio sobre la palabra obediencia, y dice que del hebreo viene de una palabra que se pronuncia sharma, que significa poner atención, oír. Entonces, obedecer es que tenemos que prestar atención y escuchar lo que tenemos que hacer y debemos de hacer, y lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Lo vemos reflejado en este versículo completo. Y aquí, en estos dos capítulos, podemos ver quién es el autor de esto, de esta inspiración. Y es nada más y nada menos que Dios. Aquí se puede ver la soberanía de Dios en todo este capítulo. Ustedes pueden ver que le estaba hablando al pueblo completo. Les decía a una nación: si ustedes van a obedecer, y les decretaba lo que Dios iba a hacer para ellos si les obedecían. Además, en Santiago 1:25 podemos ver cómo Dios promete cuando escuchamos al Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué promete el Señor ahí? Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ver atentamente, perseverar en ella. Y no solo tenemos que oír por oír, sino que tenemos que escuchar atento
y hacerlo para que nosotros seamos bienaventurados. ¿Y qué es bienaventurado? Bienaventurados es dichoso, dichoso y dichoso. En la escuela dominical, cuando yo era niña, me decían bienaventurado es 3 veces dichoso. Pero que te digan a ti, dichoso, ¡ay, qué dichoso, dichoso! Esa es una gran forma de decir cómo eres tú en la vida. Y aquí dice que así serás. Si tú miras, si tú perseveras, si tú oyes y si tú haces lo que Dios te manda a través de sus mandamientos. Aquí vemos que Dios afirma de que quien practica será bienaventurado. En su palabra hay muchas palabras bonitas que Dios te dice qué es lo que va a pasar si eres obediente. Y este versículo es una afirmación completa de todo lo lindo que habla la palabra de Dios. El mayor ejemplo de obediencia podemos saber y conocer que es nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 2:8 dice que Él fue tan obediente que fue a la cruz del Calvario, que no le importó. Por la misma obediencia, Él se humanizó y se hizo, y por nuestros pecados Él padeció y murió. Y Él ahí mostró la verdadera obediencia. 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, Jesús sabemos y creemos y no dudamos por nada que es Dios. Y aquí, cuando vino y vivió, era hombre completamente. Entonces, cuando Él estaba en esa condición de hombre, como ejemplo, Él se humilló a sí mismo, dice su palabra, haciéndose obediente. ¡Wow! ¡Qué palabra tan buena! Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte, verdad? Una muerte que era indigna, muerte de cruz, condenado, solo por obediencia, por amor a su nombre, por amor a su creación, por amor. Él se entregó y vino y nos dio el ejemplo de cómo ser obediente y cómo practicar su palabra. En Deuteronomio 28, volviendo a ese hermoso libro, podemos ver los frutos que dan la obediencia y la desobediencia. Sabemos que la obediencia da prosperidad, bendiciones y prosperidad. La obediencia a Dios es recompensada con bendiciones en todas las áreas, no solo en el área personal, en el área laboral, en el área espiritual, en todas las áreas es prosperada cuando somos obedientes. Cuando somos obedientes, recibimos paz y tranquilidad. Quienes obedecen a Dios experimentan esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. La obediencia el resultado es un corazón tranquilo, un corazón que está conforme a la voluntad de Dios. Cuando obedecemos, crecemos espiritualmente. La obediencia es un reflejo de amor por Dios. Quienes guardan sus mandamientos desarrollan una relación más profunda con Él, lo que promueve un crecimiento espiritual continuo, día con día, porque nos alimentamos de su palabra y nos alimentamos de Dios. Y cuando nos alimentamos, crecemos espiritualmente,
y Dios nos protege. Entonces la protección a Dios es otro fruto de la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, Él nos guarda y nos protege contra peligros, dándonos seguridad en medio del caos y la incertidumbre del mundo. Yo sé que tú has experimentado esos frutos que yo te he dicho hoy. Has sido bendecido, has tenido paz y tranquilidad, has crecido espiritualmente y has sentido esa protección de Dios cuando tú le obedeces a Dios y guardas sus mandamientos. Ese es el resultado más bello y más hermoso que nosotros, los seres humanos, podemos experimentar. También la desobediencia tiene sus frutos y la verdad que a nadie nos gusta enfrentar esos frutos malos, esos frutos fuertes, esos frutos amargos. La desobediencia trae unas consecuencias tristes. Adán y a Eva los expulsaron del jardín por obedecer. Caín fue marcado y fue maldito. Y así podemos ver en la Biblia historias de gente que ha desobedecido a Dios. ¿Cuáles son esos frutos que trae la desobediencia? Trae sufrimiento. La desobediencia al Señor trae sufrimiento. Si no te lo han dicho, yo te lo estoy diciendo hoy. Si tú no quieres sufrir, si quieres ser bendecido y prosperado, obedece al Señor y guarda sus mandamientos. La desobediencia nos separa de Dios. Y ese alejamiento a Dios no es deseado. Dios no puede habitar con aquellos que viven en rebeldía. La desobediencia crea una barrera espiritual que impide la relación íntima con el Señor. Dice que el pecado enceguece. ¿Por qué? Porque Dios no está con nosotros cuando estamos en pecado. Y si sabemos qué es hacer lo bueno y no lo hacemos, desobedecemos y por ende pecamos por no obedecer. La ceguera espiritual es el otro fruto del que yo les estaba hablando. Quienes viven en desobediencia se vuelven espiritualmente ciegos, incapaces de ver la verdad y la voluntad de Dios. Y la destrucción es otro fruto grande, triste y duro para el ser humano cuando desobedece. Porque la desobediencia lleva a la destrucción, ya sea en relaciones, finanzas, salud, porque a causa de eso es que hoy somos mortales, porque un día a nuestros antepasados se les ocurrió desobedecer a Dios y Dios dijo que si desobedecían iban a morir. Y por eso hoy somos mortales. Por eso día a día nuestro cuerpo se desgasta porque somos pecadores de naturaleza. Pero la Biblia nos enseña que la obediencia a Dios trae vida y paz, mientras que la desobediencia nos conduce al sufrimiento y a la separación de su presencia. En la palabra de Dios se nos enseña sobre los frutos de la obediencia y los daños de la desobediencia y cómo estas elecciones impactan en nuestra vida. La verdad, a mí Deuteronomio 28 me impactó en gran manera. Yo sé que esto se lo dijo al pueblo de Israel.
y le dijo a todos que iban a ser a nivel nacional, les dijo que iban a ser una ciudad bendita, tanto en la ciudad como en el campo, pero toda la nación iba a ser bendita por la obediencia. Iban a bendecir a sus descendencias, todo el pueblo iba a ser bendito. Dice que el fruto de su vientre y el fruto de su tierra y el fruto de sus bestias, la cría de vacas y los rebaños de sus ovejas, serán benditas. A nivel nacional, ahí se ve quién iba a dar la bendición, el mismo Dios. Ahí se ve que día a día iba a estar la bendición de Dios. Entonces, eso es, aquí nosotros podemos enamorarnos de la palabra de Dios. Y este es un versículo clave que nos motiva a obedecer, porque aquí habla hasta del clima, de la economía, porque dice que Dios, Jehová, abrirá buen tesoro y que en su tiempo, y saber, iba a enviar lluvia en su tiempo para bendecir la obra de sus manos. Ahí, ¿quién es el que envía la lluvia? ¿Quién es el que hace que los siembros den fruto? Dios mismo. Nada es en base a nosotros, todo es porque Él es misericordioso con todos. Y hay unos que pueden pensar, pero también por los malos es misericordioso, claro. Dios hace llover sobre buenos y malos, pero la obediencia te trae a ti paz y tranquilidad. La obediencia no solo es un acto de sumisión, sino es una demostración de fe y confianza en su plan. Podemos hablar de varias personas que obedecieron. El primero, y es nuestro punto a imitar, es Jesús. Abraham, Moisés, Noé, Daniel. Al obedecer no solo agradaron a Dios, sino también inspiraron a generaciones y hasta el día de hoy a seguir sus caminos. Filipenses 2:8 pudimos leer que Jesús fue tan obediente y cumplió la voluntad de Dios que murió en la cruz del Calvario para nuestros pecados limpiar, para nuestros pecados desvanecer. Ese es un gran ejemplo en la Biblia de obediencia, porque Él es a quien tenemos que nosotros seguir todos los días. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo. ¿Por qué? Porque Dios se lo ordenó. Dios se lo ordenó y ahí él demostró una fe absoluta y su obediencia fue recompensada cuando Dios proveyó un carnero en su lugar. En el instante fue recompensada su fe. Moisés, ¿qué podemos decir de Moisés? Él fue obediente. Sabemos que él, a pesar de sentirse inseguro y de decir muchas excusas, muchas cosas, a pesar de todo eso, él aceptó la misión de liberar a Israel. Y confió en Dios y siguió sus instrucciones, enfrentando desafíos, guiando al pueblo hacia la libertad. Un hombre que decía que no era bueno para hablar, que tenía temor de hablar del faraón. Y ustedes conocen esa historia y todas las maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel. Y de todas las maravillas que Dios liberó al pueblo de Israel a través de Moisés. Y la clave fue la obediencia. La obediencia que el Señor te dice y te demanda hoy.
El Señor te demanda esa obediencia. Noé, ¿podemos hablar de Noé? Claro. Noé construyó un arca según lo que Dios le ordenó. Él no comprendía nada, no conocía el propósito de Dios. Y su fe fue tan grande que hizo el arca con las medidas como Dios se lo había hecho. La gente se burló de él, fue por mucho tiempo que él tardó elaborándose el arca, con mucha gente tal vez desanimándolo o animándolo a desobedecer. Y él siguió la instrucción de Dios y obedeció y se salvó él y su familia. Y gracias a esa obediencia, la humanidad continuó, porque Dios utilizó a ese gran hombre, grande en fe, porque de tamaño no lo sabemos, no dice la Biblia nada de sus características. Tú tal vez te puedes sentir pequeño. Recuerda, David era joven cuando mató a un gigante. Por eso la Biblia dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. ¿Y en qué puede ser ejemplo? Como estos hombres que obedecieron. Daniel se negó a adorar a otros dioses y él abría las ventanas y oraba 3 veces al día. Y la gente, al ver lo sabio que él era, lo prosperado que él era, sentían muchos celos de él. Pero él no dejaba de orar. Él obedecía conforme fue enseñado que tenía que orar a Dios donde quiera que él está. Entonces de ahí se agarraron sus enemigos y él se negó a dejar de orar a Dios. Él siguió orando a Dios y oraba como nosotros tenemos que orar a Dios día a día. ¿Y qué pasó? Dios lo libró del foso de los leones. Yo sé que tú has escuchado la historia. Y si tú no has escuchado las historias de los hombres de fe que yo te he mencionado, te invito a que asistas a una iglesia. Nuestra iglesia Asambleas de Dios está esperando por ti para enseñarte más de estas hermosas historias de la palabra de Dios, de esos hombres ejemplares que nos inspiran a ser obedientes a Dios. Dios a Daniel lo protegió, le brindó y le demostró que la obediencia trae protección. La obediencia nos acerca a Dios y nos permite experimentar sus promesas en nuestras vidas. Cuando elegimos obedecer a Dios, estamos estableciendo un compromiso con Dios, con el Creador, con el Alfa y el Omega, con el primero y el último, con el gran Creador del cielo, la tierra, lo que ves y lo que no ves. Y por eso yo te di estos ejemplos hoy para que te animes a vivir con fe y a seguir a Dios, sabiendo que Él está con nosotros. Para obedecer a Dios, necesitamos conocer su voluntad, la cual es revelada en la Biblia, en la santa palabra de Dios. Aquí está revelada. ¿Cómo podemos comenzar a obedecerle? Si tú quieres tener más instrucción sobre aprender de la palabra de Dios, escríbenos, llámanos al 609-635-8096. Yo sé que hermanos estarán dispuestos a ayudarte a ti para que puedas escudriñar, estudiar y aprender sobre la palabra de Dios. Nosotros te amamos tanto, así como Dios nos amó a nosotros y dio a su único Hijo, al que
al ejemplo de ejemplos de obediencia para salvarnos. Te digo, en confianza, escríbenos o llámanos y di que quieres aprender más de su palabra. Y con todo el amor nosotros estaremos orientándote, orando por ti también. Y estaremos haciendo parte de la obediencia de Dios, porque Jesús antes de subir nos dejó una gran comisión: ir y hacer discípulos a toda criatura. Y si tú quieres aprender, con mucho gusto nosotros te enseñamos. Y así es como practicamos la obediencia. Obedecemos a Dios cuando practicamos el amor al prójimo, la honestidad y el perdón, reflejando el carácter de Cristo en nuestras acciones. Cuando priorizamos a Dios en nuestras decisiones y confiamos en su plan, vivimos en obediencia y le agradamos con una vida de fe y compromiso. Algunas de las prácticas para obedecer a Dios la podemos aprender con la Biblia cuando la estudiamos. Si leemos y meditamos las Escrituras para conocer los mandamientos y las enseñanzas de Dios, así es como nosotros practicaremos la obediencia a Dios, orando, hablando con Dios. Regularmente buscamos su dirección y su fortaleza. Cuando practicamos el amor, ama a tu prójimo, dice la misma palabra de Dios, como a ti mismo. Este es un mandamiento que el Señor lo dejó y lo dijo en Mateo 22:39, que debemos de amarnos unos a otros. Debemos perdonar. La práctica del perdón también es como Dios nos perdonó, según Efesios 4:32. Busca en tu palabra y ahí puedes ver la práctica del perdón. Sirviendo a nuestro prójimo. Usa tus dones, tus talentos para ayudar a los demás. Si tú todavía no sabes cuáles son, regresemos, oremos, leamos la Biblia, practiquemos el amor y Dios te reflejará cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. Y vivamos siempre en santidad para practicar la obediencia a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Hemos hablado aquí siempre que santidad es apartarnos de todo lo malo. Yo aparto de la maldad del mundo, pero vivo en el mundo. Pero no porque yo viva en el mundo significa que voy a hacer todo lo que el mundo dice que yo haga. Yo tengo que ser apartada para el Señor. Buscar una vida que refleje los valores de Dios. Tengo que evitar las conductas que desagraden al Señor, y esas las encuentro aquí en su palabra. Y cuando yo vivo apartada para el Señor, viene otra de las prácticas, que es confianza en Dios. Confiando en Dios, entrega tus preocupaciones e incertidumbres a Él, confiando su plan para tu vida. Cuando obedecemos a Dios, recibimos muchas bendiciones. No solo el pueblo de Israel recibió bendiciones, sino también tú, porque Dios te va a bendecir, porque Dios le agrada la obediencia. Dios exige obediencia, no solo le agrada, Él la exige. ¿Por qué? Porque nos ama y conoce nuestros caminos mejor que nosotros. Como dice Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él
enderezará tus sendas. Podemos ver en ese Proverbios cómo Dios nos protege, nos guía y nos aparta del error. 3 cosas importantes hay ahí, 3 cosas nos marca ese Proverbios. Si confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, los beneficios de obedecer a Dios incluyen paz, protección, sabiduría, comunión con Él. Cuando caminamos en sus caminos, encontramos dirección para nuestras vidas, porque Él es el que nos guía. Él nos dice cómo debemos caminar, hacia dónde debemos ir. Este manual es tan importante. La Biblia no es solo un libro. Es una biblioteca perfecta, bien coordinada e inspirada por Dios. Jesús nos promete, y eso lo podemos encontrar aquí en la Biblia, que aquellos que guardamos su palabra encontraremos estabilidad y fortaleza, como una casa que se edifica sobre la roca. Y puedes ver en Mateo 7, del 24 al 25, cuando Él está hablando sobre de los cimientos, que debemos de edificar nuestra casa sobre la roca. Y la obediencia es esa edificación. ¿Y la obediencia a quién? A Dios. ¿Quién es Dios? La roca. Entonces debemos construir nuestros cimientos en Dios a través de la obediencia. Por eso la obediencia nos permite vivir una vida plena y nos prepara para la eternidad con Dios. ¿Sabe? El Señor te ama y habla a tu corazón y dice que seas obediente. Porque si nosotros andamos sin guía de Dios, podemos creer que andamos por un buen camino y andamos por un camino de muerte. Porque a veces para el hombre el camino que sigue es derecho y él no sabe, porque vimos que los frutos de la desobediencia es la ceguera. Él puede creer que va recto y directo al cielo solo por obras y sin creer a Jesús. Lamento mucho decirlo, pero están equivocados. Tenemos que seguir a Jesús, que Él es la luz del mundo, Él es el camino y Él es la puerta. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otra forma de ser salvos, sino solo por medio de Él. Jesús es la única solución para poder ser salvos. Yo te digo de verdad, Deuteronomios 28:63, este es un versículo muy serio. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ellas. Así que yo te digo, obedece. Obedece, porque Él se goza en bendecirte cuando obedeces. Pero si tú estás firme en desobediencia, también Él se va a gozar en destruirte. A mí como ser humano no me gustaría verte destruido. Yo de verdad te digo, yo te amo en el amor del Señor. Y quiero decirte, acércate a los pies del Señor Jesucristo. Si tú has recibido en tu corazón esta palabra y has decidido hacer al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, te pido que hagas la oración conmigo y oremos al Señor. Padre nuestro, sé que soy pecador.
vengo ante tu presencia para que perdones mis pecados. Estoy arrepentido de desobedecerte día a día. Te pido que abras y que entres en mi corazón, límpialo y entra a vivir en él. Gracias por tu perdón, por tu limpieza y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bienvenido a la presencia del Señor y bienvenido. Ya podemos decirte que eres hermano de nosotros en la fe y estamos contentos de que tú hayas recibido al Señor. También, este es el tiempo donde tú puedes escribirnos a través del Facebook si tienes alguna petición especial. Con mucho gusto nosotros estaremos orando por ti porque te amamos y sabemos que si pedimos al Señor conforme a su voluntad, Él nos oye. Oremos. Señor Jesús, ante tu presencia estamos aquí reunidos, el equipo de la radio del programa Jesús toca tu puerta hoy. Estamos pidiéndote por la familia Ochoa García para que tú seas de bendición en esa familia. También por la familia Carrera Ochoa, estamos también pidiéndote específicamente por Cristina para que seas tú que estés en su corazón y que ella pueda abrir su corazón hacia ti. Te pedimos por Limari Lugo, por Sidney Flores, por su bebé. También te pedimos por los miembros del programa para que tú seas siempre de bendición, porque son personas que están buscándote a ti en obediencia. Te pedimos por la familia pastoral, por la familia de los líderes de la iglesia cristiana, de los que te aman, Señor. Te pido que siempre tú estés con ellos. También te pedimos, Señor, por Frances González, por la familia Duarte, también por la familia Galvez allá en Guatemala. Tú conoces cada necesidad de ellos. Especialmente te pedimos por la vida de Natalia Gudiel. Tú sabes que tuvo un accidente. Es una niña, Señor, que ella sabemos que con la instrucción de sus padres te obedecerá. Por eso te pedimos por sus padres para que ellos sean siempre obedientes, guiando al niño en tu camino para que nunca sea parte de tu voluntad. Por la familia García en Maryland, Señor. Tú vas uniéndolos poco a poco, pero así como lo estás uniendo a ellos, te pido para que ellos te reciban en tu corazón, para que ellos estén sirviéndote a ti. Gracias, Señor, por todos los que están en sintonía de este programa. Te amamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre en todo lo que se proponga. Gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta el próximo lunes. Amén.